Este video es, por una parte, una review del tiempo que tengo con esta máquina, que es aproximadamente un año, y los problemas que he tenido. Y en otra parte, hablaremos de la reparación, un tutorial de cómo reparar esos problemas que he tenido. Como conclusión general, no puedo recomendar esta marca Candy. Justamente estos dos inconvenientes que he tenido son muy difíciles para una persona normal, es muy difícil que lo pueda llegar a reparar sin gastar mucho dinero. Los lavarropas tampoco son buenos, los de Candy tampoco no se pueden reparar, tienen la cuba sellada. Bueno, otra cuestión. Los programas que tiene, el único que vale la pena, hay dos, que son el lavado universal y el lavado intensivo. Los demás programas dejan el jabón pegado, no han dado un buen resultado. Ustedes me van a decir por qué elegí esta máquina si ya la marca no me gustaba, y etcétera. Bueno, en ese momento era el único aparato que tenía la apertura de la puerta automática, que es este botón que está acá. Con este botón, cuando termina el ciclo de lavado, la puerta se abre sola y queda ventilándose, y entonces eso evita que se junte humedad y se haga mal olor. Ninguna de las otras máquinas que había disponible en ese momento tenía esa función. Ahora sí hay, creo que Drean ha lanzado otros modelos, y incluso Samsung, LG, etcétera, tienen modelos con esa función. Los dos problemas serios que tuve con esta máquina son, por un lado, la jabonera, que se le queda el jabón acumulado por un problema en el diseño, que hablaremos más adelante, y entonces eso hace que los platos queden todos sucios y no funcione como debería funcionar. Y el segundo problema es la tapa de sal del depósito de sal. Tiene un burlete que se deforma y empieza a perder sal por ahí, y cuando pierde sal, esa sal se mezcla con el jabón, se hace todo un enchastre adentro. Sale muy caro porque se pierde toda la sal, que vale cara la sal. Entonces es un problema muy grande. Las dos cosas son un problema porque es difícil darse cuenta, es difícil encontrar la falla. Al principio vos vas a ver que salen los platos sucios, que no lava bien, o ves por ahí un poquito de jabón o restos blancos ahí pegados, y no vas a saber quién son, y te va a llevar un tiempo darte cuenta que lo que me pasó a mí, y encima no haberle prestado atención como corresponde por estar ocupado con mil cosas. Entonces no he prestado atención a la máquina, y cuando me di cuenta ya se había pasado el tiempo de la garantía, y bueno, no podía reclamarle a nadie, lamentablemente. Si lo hubiera detectado antes, porque este problema empezó aproximadamente a los 8 meses de haber comprado la máquina. Ya más o menos a los 8 meses o a los 9 meses empezó a funcionar, a tener ese problema, que quedaban restos de sal, que quedaban restos de jabón en los platos. Y bueno, me llevó un tiempo descubrirlo, y cuando lo descubrí ya era tarde. Bueno, por eso ahora voy a hacer un mini tutorial o tutorial de cómo logré reparar esos dos problemas. En el resto del video ustedes van a ver que yo desarmé la puerta para quitar la jabonera y hacer la reparación, porque yo en ese momento no sabía cuál era el origen del problema. Pero la reparación en realidad se puede hacer sin quitar la jabonera. Simplemente hay que quitar esta tapa, como verán más adelante, que se quita alineando, moviéndola hacia ahí y alineando esas pequeñas bisagritas que tiene, y metiendo dos destornilladores planos, uno de este lado y otro de ese lado, cuando está alineado ahí. Entonces vos le haces palanca y esto se levanta hacia arriba y sale. Hay que tener cuidado de no perder el resorte que tiene adentro, nada más. Bueno, sigo intentando arreglar el lavavajillas Candy
El problema es que se le llena de agua acá dentro del compartimento antes del lavado. Durante el prelavado le entra agua acá, entonces el jabón se endurece todo y después cuando tiene que lavar quedan restos siempre acá de jabón, los platos todos sucios y no funciona. El problema es que la tapa, que viene con este burletito acá de goma, no cierra del todo. No cierra del todo, entonces durante el prelavado le entra agua por acá. Y eso ocurre porque está muy mal diseñada. La tapa cierra con esta pestañita de acá, esa pequeña pestañita plástica, contra esta. A ver si la puedo mostrar. Mira qué difícil. Contra esa pequeña pestañita. A ver si me hace foco. Aquí está. Esa pestaña es muy débil. ¿Ve cómo ya está toda gastada? Y es una cosita de plástico miserable. Obvio que esto uno está abriendo y cerrando así todo el tiempo para cargar el jabón y la propia máquina lo está abriendo para liberarlo y eso se va a gastar. ¿Cuánto puede durar? Muy mal diseñado esto. Esa pestañita tendría que ser mucho más grande, más resistente, no sé. Bueno, mientras estaba intentando arreglarlo, le tuve que hacer un agujero acá para ver cómo cerraba, porque no, si no, no podía ver. Intenté rellenarle aquí la pequeña muesca esta que trae acá, pero no era por acá donde entraba el agua. El agua directamente entraba por acá. Así que ahora voy a intentar rellenar esa pestaña del lado de abajo, lo cual es muy difícil, con esto. Voy a ponerle un poquito de esto que yo ya lo usé para... Está medio vencido ya, pero bueno, es lo que hay. Esto yo lo usé para arreglar el plástico de una motoguadaña que también se había gastado y me dio muy buena solución, así que es bastante resistente y se adhiere bien al plástico. Tengo que agregarle una pequeña capa ahí del lado de abajo para que calce acá en esa pestañita, porque eso es lo que hace que baje más la tapa. Y bueno, después de eso veremos si sigue perdiendo agua o no. Bueno, ahí mezclé el pegamento. El problema es que es muy difícil esto, porque si le agrego de más, esto se endurece mucho y después no lo voy a poder sacar. Tengo que agregarle. El problema con ese pegamento es que queda muy duro y queda todo mal. No va a cerrar después. Y si cierra va a raspar mucho la otra pestaña y la va a terminar gastando y va a ser peor. Así que le voy a poner papel film
para ir dándole forma y que no se me pegue el pegamento con la pinza. Yo tengo que hacer esto por abajo. Tengo que lograr que esto... A ver ahí. Ay, no va a quedar de los dos lados, va a quedar cruzado. Va a quedar así cruzada. Tiene que quedar bien derecho. Si lo aplano mucho, no voy a lograr el objetivo. Y si lo cierro... ¡Ay, Dios! Se me fue. Se me fue todo el pegamento para atrás. Ahí parece estar derecho. Pero esta cámara miserable... Ahí parece estar derecho. Lo difícil es que este pegamento es muy duro, más duro que el plástico, entonces después no lo puedo comer. No lo puedo rebajar. Si me queda muy grande, no cierra. Si me queda muy bajo, tampoco sirve. Habrá que dejarlo ahí y esperar. Esperar a que se seque. Bueno, esta es la prueba de fuego. Ya se secó el pegamento. Vamos a ver si esa pestañita calza con esta. Bueno, ya armamos de vuelta la jabonera, el dispenser, y vamos a probar si se le mete agua acá adentro. Esto debería estar completamente seco. Yo voy a cerrar esto ahí como si tuviera jabón hasta que hace clic. Ahí. Y ahora le voy a echar agua como si fuera adentro de la máquina. Vamos a simular que estuviera lavando, que estuviera haciendo el preenjuague, mejor dicho. El agua caería por acá. Ahora, la hora de la verdad. Vamos a secarlo un poco. Bueno. Vamos a ver si está seco adentro. Sí. Totalmente seco, mira. Esto es lo que quería lograr. Bueno, perfecto. Hemos solucionado el problema. Ahora falta armar la máquina. Bueno, acá está la máquina desarmada. No he mostrado el proceso de desmontaje porque me costó y me llevó tiempo. Cuando no conoces un aparato es difícil saber dónde están, por dónde encararlo. Obviamente esto tiene el frente que va arriba y la tapa de metal. En la base tiene una tapa de plástico. Esa tapa de plástico va en la parte de abajo, junto a otra tapa que va aquí atrás y que cubre donde está la bomba. Y bueno, allí atrás está esa parte de allá atrás, es la plaqueta. La placa electrónica está acá atrás. Bueno, esto tiene una tapa, un cierre acá.
Y la jabonera va puesta acá en este hueco, como se puede ver. Solamente va sujetada con una especie como de grampas metálicas realmente muy difíciles de sacar. Colocarlo no es tan difícil, me parece, pero sacarlo sí. Bueno, la jabonera va acá, va calzada ahí. Y tiene que calzar en todas estas trabas. Bueno, ahí quedó la jabonera colocada de vuelta. Estas trabas plásticas me costaron un montón junto con la chapa esta. Maldigo a los ingenieros que no le han puesto tornillos de acá y han inventado ese sistema. Hay que hacerle un montón de fuerza para encajar esto. Bueno, ya conectamos el sensor que está acá, que mide el nivel de líquido del abrillantador, y el motorcito este, que es lo que libera la tapa de la jabonera y también libera el abrillantador, hace las dos cosas. Este otro cable sube por acá arriba y se conecta al panel de control, al panel frontal. Una particularidad es que la tapa esta de abajo no se puede sacar sin primero desarmar la puerta. Es decir, primero hay que sacar la tapa de acero que viene acá, y obviamente el panel frontal, porque si no esto queda como trabado. O sea, la parte esta traba contra la puerta y no se puede sacar. Por eso el orden para volver a armarlo es primero poner esto y después el resto. Otra cosa interesante para mostrar es el sistema de desagüe que tiene esto. Si esto llegara a rebalsar, porque hay una fuga de agua, el agua volcaría por esta canaletita, por acá y por acá, por esas dos canaletas. El agua rebalsaría, entraría por ahí y saldría acá abajo, a la base esta de plástico, y después terminaría rebalsando por el resto. Ese sistema es para que no se moje la bomba, que no se mojen los contactos eléctricos y que no se moje la plaqueta. Eso se puede tapar, por ejemplo, si la válvula de entrada de agua, la electroválvula, se tapa de sarro, se tapa de mugre, puede fallar. Falla la electroválvula, no cierra, queda el agua abierto y empieza a llenarse hasta que se rebalsa. Otro tema es ese burlete de goma. Este burlete es lo que frena que el agua, mejor dicho, no sé si el agua, el vapor siga, el agua cuando se sacude termine salpicando por acá arriba, porque eso cierra acá. Es este burlete que cierra contra el piso, pero el agua igualmente pasa por este bordecito, pasa por este borde y esto se llena todo de agua. Esta zanja se llena toda de agua del lado de atrás de la puerta. Cuando el agua se escurre, esto se llena de mugre, por eso está todo así. O sea, el agua se escurre por los costados, se escurre por ahí y se escurre por allá, pero la mugre que ingresó acá se termina estacionando ahí. Por eso es que esto suele estar todo lleno de mugre. Cuando ustedes limpian la máquina,
lo que tienen que hacer es abrir la puerta y pasarle bien un trapo por acá. Un trapo metiendo la mano por acá. Para que esa zona quede bien limpia. Ahí se ve mejor. Ahí tenemos el depósito de sal. Esta es la bomba de desagote. Y acá está la bomba principal. Y allá atrás la placa electrónica. Otra falla que he notado en esta máquina es que hay una pequeña humedad o fuga de agua por aquí, que sale por aquí y por allá atrás. No sé si se alcanza a ver, pero ahí justo por acá, toda esta zona, hay una humedad ahí que no pude determinar de dónde sale. No he tenido tiempo. Hay que probar esa máquina fuera del hueco y ver muy bien por dónde sale. Es muy difícil. Yo sospecho que puede ser vapor. Vapor del agua caliente que se mete por acá. Porque esto está todo cerrado. Se mete el vapor, se condensa con el frío y termina saliendo por ahí. Después esto tiene también acá tiene como un respirador ahí. Tal vez el vapor sale por ahí, no sé. Eso lo debe tener todas las máquinas. Deben ser todas iguales estas máquinas. Porque si no el vapor por algún lado tiene que salir. Pensemos que esto calienta muchísimo el agua a 70 grados. Algo que hay que tener cuidado al quitar esta tapa es que viene pegado, viene con un pegamento acá. Tiene un pegamento acá que se une acá y acá arriba esta parte con este pedazo. Entonces, por más que vos saques todos los tornillos que van acá, vas a sentir una resistencia. Es el pegamento ese. Hay que sacarlo con cuidado, haciendo un poquito de fuerza nada más. Este es el lado interno del panel frontal. Como pueden ver, esto va así. De este lado está el Wi-Fi. En esa pequeña esquina. Ahí. Tiene su pantallita. Y unos botoncitos táctiles que yo odio personalmente. A la hora de colocar los tornillos hay varias clases. Estos que son con la punta plana son los que van acá al plástico este. Los otros, los que son con la punta en cruz, con la punta mejor dicho puntiaguda, son los que van a la chapa. Son todos esos. Tengan en cuenta esa diferencia. Bueno, ahí pusimos un poquito de jabón y una carga de platos para lavar. Esto debería mantenerse seco hasta la segunda etapa de carga de agua. Vamos a controlar después de que termine esa segunda etapa, a ver si no quedó restos de jabón pegado acá. Bueno, vamos a usar el programa universal, que es el número 4. Es el que uso siempre.
Tiene la opción para abrir la puerta automático. Y le damos a iniciar. Ahí empieza la primera etapa, que carga de agua y hace un preenjuague hasta más o menos 10 minutos dura eso, más o menos. Esto es una cuenta regresiva. Bueno, ahí terminó el prelavado. Está descargando el agua. Ahí terminó de descargar. Ahora va a empezar a cargar el agua. Y va a comenzar la etapa de lavado con el jabón. Ahí está cargando agua. Cuando termine esa carga, se va a escuchar un ruido que es la tapa de la jabonera abriéndose. Ahí está. Ahí empezó. Dentro de un rato vamos a controlar a ver si salió todo el jabón o quedó algo pegado ahí en el compartimento, que es la falla que veníamos teniendo. Bueno, ya pasó aproximadamente media hora de lavado. Vamos a ver si quedó jabón pegado en la jabonera. Esta máquina no tiene un botón de pausa. La única manera de pausar es abriendo la puerta. Como el agua está muy caliente, hay que hacerlo despacio para que no salga el vapor. Para que el vapor que larga no te queme en la cara. Bueno, vamos a ver. Como podemos ver, no hay nada de jabón pegado. El arreglo funcionó perfecto. Una vez que cerrás la puerta, retoma el lavado. Tarda unos segundos que hace algún tipo de chequeo. Ahí arrancó. Ahí empezó. Bueno, ahí se ha secado el pegamento. Ese pegamento es para que este O-ring que está acá adentro no gire así cuando vos enroscas la tapa. Porque yo tengo que lograr que esta muesca quede acá. Porque esta rosca no es totalmente redonda, tiene como es medio como ahuevada acá. Por eso se termina deformando eso. Y donde está esa muesca, yo le hice una marca acá para saber que esta marca tiene que quedar contra acá. Esta tapa es de 1/4 de giro, no tiene rosca completa, entonces voy a tener que poner la tapa con esta muesca para acá, ahí, ahí, y darle 1/4 de vuelta para acá. Ay, Dios. Ahí quedó. A ver si sale. No se ha movido del lugar. Está medio dura. No se le puede poner grasa a esto porque se va a meter para adentro.
Ahí está la sal. Lo voy a mojar un poquito. Ahí está más mojado, a ver si... Capaz que esto con el pegamento quedó demasiado duro. Bueno, a ver si lo puedo calzar ahí. Ahí, tiene que girar por acá. Sí, ahí giró bien. Está un poco más dura que antes. Bueno, la vamos a probar. Espero que no pierda sal por acá. Vamos a hacer unas pruebas por unos días y después veremos. Ya pasaron unos 2 meses desde esta reparación y por ahora sigue funcionando todo bien. La jabonera no ha tenido restos de jabón ni se le ha metido el agua antes de tiempo, no. La verdad que ha funcionado lo más bien. Y la tapa de la sal también. Esto está un poco así manchado por el uso normal, pero no ha salido, no ha tenido pérdidas de sal ni ha fallado la jabonera. Así que la verdad, los que tengan este problema estén atentos antes que se le venza la garantía para reclamarlo. Y si ya se le pasó la garantía, bueno, lamentablemente es muy difícil encontrar repuestos, tanto de la jabonera como de la tapa esa. Ninguna de las dos cosas hay repuestos. Estos son los programas que están indicados acá con un icono. Yo uso siempre estos dos. Este calienta muchísimo el agua, entonces cuando usas este no puedes poner cosas de plástico porque se tienden a deformar. No se van a derretir, pero sí se deforman. Sí, me pasó con un bowl de plástico, unos tuppers y varias cosas. Así que bueno, si están por comprar una de estas máquinas, no compren Candy. Y en general no compren ninguna que tenga este sistema de la tapa que se desliza, porque yo creo que deben ser todas iguales. Todas las máquinas que tengan esta jabonera, este formato, yo creo que van a tener este problema. Antiguamente había otro diseño, que era una tapa como esta, o sea que se abría así. No era una deslizante, sino que era una tapa que se soltaba y se abría para allá. Yo creo que esa debe ser mucho más duradera que esta. Este sistema, la verdad que no me gusta para nada. Así que si están por comprar una de estas máquinas, traten de huirle a este sistema. Por lo menos la que sea, si la jabonera es como esta, por más que sea de otra marca, es la misma. Si tiene este diseño así, es porque son todas chinas de la misma marca. Espero que les haya servido este video, al que tenga este problema y tenga la maña para poder hacer todo el trabajo que yo hice.